Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 18. Para ello les invito a orar. Querido Señor, estamos ante tu presencia para pedirte de manera muy especial que sigas derramando tu gracia sobre nosotros, cubriendo nuestro pecado, perdonando nuestras faltas y ayudándonos a crecer cada día para llegar a asemejarnos al carácter de Cristo. Por eso pedimos que al abrir tu palabra, tú nos enseñes hoy y nos des un mensaje de vida y esperanza a través del libro de Ezequiel. Gracias por estar con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 18 de Ezequiel comienza una nueva sección que habla de la responsabilidad individual. Algunos israelitas consideraban que el castigo que sufría era culpa de los padres y que ellos eran inocentes. Ellos consideraban que no tenían nada de qué arrepentirse ni admitían su responsabilidad personal. Este capítulo va a resaltar la justicia divina y su trato con el pecador y su deseo de salvar a los hombres de su pecado. Este capítulo lo podemos estudiar en tres partes generales. La primera parte va del versículo 1 hasta el 20 y resalta la responsabilidad personal del individuo. En la primera sección va a tratar el asunto central del tema que va a desarrollar. Leamos los versículos 1 al 4. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Vivo yo, que nunca más habrán de pronunciar este refrán en Israel, dice el Señor Dios. He aquí que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peca, esa morirá. Aquí se plantea un problema que requiere un análisis cuidadoso. Los israelitas tenían este refrán y era común en esa época. El profeta Jeremías lo menciona en Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30 y dice: en aquellos días no dirán más este refrán: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo el mundo que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Era la concepción que tenían los israelitas que lo que estaban sufriendo era culpa de los padres y que ellos eran inocentes. En ese caso, las uvas agrias representan los pecados propios de los padres y la dentera de los hijos representaría el sufrimiento que les sobrevendría por culpa de sus padres. Sin embargo, el asunto se complica cuando leemos, por ejemplo, el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, el verso 5, donde dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vuelve a recargar esta realidad en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿por qué el refrán recibe una clara amonestación de parte del profeta? Porque el asunto tiene dos aspectos del problema. Número uno, desde que el pecado entró, degradó la humanidad perfecta que Dios había dado a Adán y Eva. Y de esta manera nosotros recibimos una herencia de pecado en nuestra vida. Tenemos en nuestro ser herencia del pecado, tendencias naturales al mal que están en nuestros genes. No nacemos inocentes, nacemos pecadores, contaminados por el mal. En ese aspecto nosotros sufrimos el resultado de la transgresión de nuestros padres. Ellos nos transmiten por herencia, por educación, sus propias tendencias pecaminosas. En segundo lugar, que es la otra parte, es que aunque tengamos en nuestros genes el pecado, tenemos la libertad de elegir
no hacer lo mismo que nuestros padres. Se transmite la depravación, pero cada uno será juzgado es por la elección que se hace. Ellen G. White nos explica de la siguiente manera: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que practiquen los pecados de estos. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan su conducta pecaminosa. Libro Profetas y Reyes 313. Sí, es verdad que el pecado de los padres afecta a los hijos, que un padre alcohólico por herencia, por ejemplo, por enseñanza, le transmita esa tendencia natural a su hijo hacia el alcohol. Pero el hijo solo será culpable si elige tomar ese camino. Así que los israelitas tienen una verdad parcial. Sí, ellos están sufriendo las consecuencias de la transgresión del pecado de sus padres. Pero es que ellos no son inocentes, porque ellos también eligieron seguir los caminos de sus padres, dando la espalda a Dios y siendo rebeldes con el Señor. Por eso el Señor enfatiza en el versículo 3 de Ezequiel 18 lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Este refrán no se aplica en esta realidad de Israel. Y entonces Jesús pone las bases de su justicia y de la manera en cómo mira al hombre en el versículo 4 cuando dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Cuando se refiere a todas las almas son mías, se está refiriendo al hombre en su totalidad, como un ser viviente. Todos los hombres son míos, todas las personas son mías. Todas les pertenecen al Señor, porque Dios los creó y pagó el precio de su rescate. Dios es el dador de la vida y entonces da la sentencia: el alma, el ser humano, la persona que peque, esa morirá. El plan de la salvación fue diseñado para que el hombre fuera rescatado del pecado, para que el hombre pudiera vencer sus tendencias al pecado, para que el hombre fuera perdonado y salvado. Pero la persona que rechaza al Señor, la persona que le da la espalda al Señor y persiste en su rebeldía, es un pecador, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todo aquel que peque, que no se arrepiente, que no busca responder al llamado del Señor, persiste en su pecado, y la condenación del pecado es la muerte eterna. Entonces el mismo Dios plantea varias posibilidades para dar respuestas a esta inquietud y para mostrar que ese refrán no tiene validez y que cada uno es responsable por su pecado. El primer caso es el de un padre justo que engendra a un hijo que decide hacer el mal. Leamos los versículos 5 al 3 para que entendamos la historia. Y podemos decir que en este punto trata dos casos interesantes. El primero es el padre justo. Leamos los versículos 5 al 9. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, y no come sobre los montes, no alza los ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a mujer menstruosa, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien la debe, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia. Entre hombre y mujer, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad. Este es justo, este vivirá, dice el Señor Dios. Aquí presenta un interesante cuadro, un hombre que es bueno, que busca al Señor, que trata con justicia a su prójimo, obedece los mandatos divinos, que no participa en las prácticas de la idolatría, que no se presta para hacer el mal. La conclusión: este es un hombre justo y vivirá, dice Jehová el Señor, porque su conducta demuestra que su vida interior es una vida que lleva una relación estrecha con el Creador.
Pero el segundo escenario es que ese hombre justo tiene un hijo y este hijo sale haciendo todo lo contrario. Leamos los versículos 10 al 13. Pero si engendra un hijo violento, derramador de sangre, que hace alguna de estas cosas, pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas, y también come sobre los montes, mancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos, hace abominación, presta con usura o cobra intereses, ¿vivirá tal hijo? No vivirá. Si hace todas estas abominaciones, morirá irremisiblemente, su sangre recaerá sobre él. Aquí se describe el caso de un hijo que en vez de seguir el buen ejemplo de su padre piadoso, se descarría completamente y temerariamente abandona la virtud para practicar el crimen. Se mete con la mujer ajena, presta con usura, hace cosas terribles, se va a la idolatría. El padre era justo, pero este muchacho no. Entonces, ¿porque el padre es justo, su hijo vivirá? La respuesta es no, porque cada uno es responsable por sus decisiones. La justicia del padre no salvará a su hijo de su pecado. La salvación no se hereda, la salvación es una decisión personal. El padre ha decidido obedecer al Señor y seguir los caminos del Señor. El hijo no. El hecho de que el padre haya tomado la decisión no cobija su justicia al hijo. Cada uno tendrá que tomar su decisión. Y en el caso del hijo, tomó la decisión equivocada. Y esa decisión conduce a la muerte. Ahora, el segundo escenario es lo contrario. Un padre impío y un hijo justo. Vamos a ver lo que leemos en los versículos 14 al 18. Pero aquí que si se engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme y no hace cosas como estas, no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, retrae su mano de la maldad y no presta con usura ni cobra intereses, ejecuta mis decretos y camina según mis estatutos, este no morirá por el pecado de su padre, ciertamente vivirá. Pero su padre, porque hizo agravio y cometió extorsión, y porque en medio de su pueblo hizo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su iniquidad. Aquí se describe el caso contrario. Aquí se describe el caso de un hijo que es engendrado por un padre que hace cosas terribles. Y él, espantado por los pecados de su padre, se siente impulsado a evitar cometer los mismos errores de su progenitor. El padre es malvado, desobedece al Señor y es injusto con el prójimo. Pues el padre recibirá la recompensa por su conducta, morirá. Pero el hijo no sigue los caminos de su padre. Es un joven que hace el bien, que es sincero, que sirve al prójimo, pues a pesar de que su padre sea malvado, pues él vivirá porque él era justo. En este caso, el padre ha comido uvas agrias y el hijo no ha sufrido de entera. De este modo, se contradice explícitamente la parábola. Cada persona será juzgada según su propio carácter individual. El Evangelio tiene poder para vencer tanto las tendencias heredadas como las cultivadas. Así que puede vencerse las tendencias que por nuestros genes corre debido a la herencia por el pecado. Cada uno puede acercarse al Dios Todopoderoso y vencer esa cadena del mal. Cada uno entonces toma su decisión y cada uno es juzgado por las decisiones que hace. Entonces el Señor confronta la teoría de esta gente, versículos 19 y 20. Y ustedes preguntan, ¿por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. El alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Ezequiel no discute las objeciones humanas, sino que repite la ley de la responsabilidad individual. Es decir,
Cada uno es responsable por sus propias decisiones. Dios nos ha dado a nosotros libre elección. Cada uno elige el camino, pero cada decisión que conlleva un resultado. Es nuestra decisión lo que nos da la vida eterna o la muerte eterna. Y en ese aspecto no podemos echarle la culpa a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestros vecinos, ni a la sociedad, porque tuvimos la oportunidad de tomar la decisión correcta y no lo hicimos. Cada uno llevará las consecuencias de sus propias decisiones. No podemos excusarnos en los demás. La salvación y la justicia divina van de la mano. Dios quiere salvar a todos y en eso se manifiesta su justicia. Versículos 21 al 28. Presenta ahora otros dos casos: el impío que se convierte y el justo que se aparta. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió. Por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? El profeta Ezequiel se convierte ahora en un predicador del evangelio. El pecador que se arrepiente de su mal proceder, Dios lo perdonará, porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y alcance la vida eterna. Esto es justificación por la fe. Cuando el pecador se arrepiente, Dios lo perdona y lo cubre con su justicia. El Señor se convierte en su sustituto y la garantía del pecador de ser perdonado y alcanzar la vida eterna. El siguiente comentario nos ayuda a entender esta verdad. Dice Elena de White: la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Libro Fe y Obras, página 104. Esta es la maravillosa obra de la salvación y el hombre es presentado ante Dios como si nunca hubiera pecado, porque es perdonado completamente. La siguiente explicación reafirma esta verdad. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Libro El Camino a Cristo, página 62. Dios se hace cargo de nuestra vida. Él toma nuestro pecado y lo echa a lo profundo del mar, nos cubre con su manto de justicia y somos presentados ante el juez del universo como si nunca hubiéramos pecado. Perdón total y absoluto. Entonces viene el otro caso de esta sección, versículo 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria. Por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahora, una persona justa, buena, que ha andado en los caminos del Señor, se aparta y toma el camino de la maldad, pues será condenado por su maldad. Lo bueno que hizo en el pasado no exime la maldad del presente. Es más, ahora estará ante el Padre como si nunca se hubiera arrepentido. Miren el siguiente comentario. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196.
Recordemos, mis queridos amigos, que la salvación no es la suma de obras buenas y restamos las obras malas. No es el concepto de que el que reza y peca empata. No, en eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, sino que tiene que ver con aceptar o rechazar la justicia de Cristo. Y el que acepta la justicia de Cristo, pues va a obedecer por amor y va a ser perdonado y va a ser salvado. Pero aquel que rechace la justicia de Cristo, pues va a tener el camino de la perdición y de la muerte eterna. Debido a esto comienzan a cuestionar el carácter de Dios. Leamos los versículos 25 al 28. Sin embargo dicen, no es correcto el camino del Señor. Oigan, oh casa de Israel, ¿no es correcto mi camino? ¿No son más bien sus caminos los incorrectos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Por la injusticia que hizo, morirá. Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá, no morirá. Esto nos revela que ellos no querían ir a la esencia de la salvación. Cuestionan a Dios y su justicia. Lo que debemos entender es que Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Dios quiere salvarnos del pecado, pero no puede salvarnos en nuestros pecados. La persona que acepta la justicia de Cristo se salva. La persona que rechaza la justicia de Cristo se perderá. Y Dios quiere es que aceptes su salvación. Y entonces el capítulo termina con una de las apelaciones más notorias de la Biblia que podemos leer entre el versículo 29 hasta el 32 de Ezequiel capítulo 18. Leamos los versículos 29 y 30. Sin embargo, la casa de Israel dice, ¿no es correcto el camino del Señor? ¿Acaso mis caminos son incorrectos, oh casa de Israel? ¿No son más bien los caminos de ustedes los incorrectos? Por tanto, yo lo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Lo primero que hace el Señor es decirles que ha demostrado en todo lo que ha dicho que Él no es injusto, que su acusación o la acusación que ellos lanzan contra Él es falsa. Y entonces lo lleva al punto central. Ustedes si son injustos, ustedes si han obrado maldad, no es un asunto de sus padres, no. Ustedes han actuado pecaminosamente y esto es lo que lo llevará a la muerte. Por tanto, cada uno de ustedes los israelitas lo juzgaré según su conducta. Ustedes no tienen excusa, son sus propias decisiones los que lo llevará a la ruina y condenación eterna. Entonces viene la apelación divina, versículos 31 y 32. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Veamos algunos detalles de esta apelación. Número 1 dice, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Este es el orden correcto. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo en el corazón. No es algo que nosotros creamos con nuestro esfuerzo. Es la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Elena de White nos explica este punto claramente. Ella dice, precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados y yo os daré descanso. La virtud proviene de Cristo, es la que nos conduce y nos induce a un arrepentimiento genuino. Él, tan imposible es arrepentirse,
si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Camino a Cristo, páginas 25 y 26. El arrepentimiento es el reconocimiento que hemos ofendido a Dios con nuestra conducta. Y el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. El resultado es apartarse del pecado. Ese es el resultado del verdadero arrepentimiento. No podemos estar al lado de Jesús y pecar a la vez. El pecado es un alejamiento de Dios. El perdón es acercarnos al Señor y alejarnos del pecado. Y esta fortaleza no viene de nuestra propia fuerza de voluntad, sino viene del poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Señor les pide que se alejen de la maldad, pero para ello dice, háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Y esto solo puede hacerlo el Señor. El mismo poder que usa para crear el mundo es el mismo poder que Dios usa y tiene disponible para crear un nuevo corazón y una nueva mente en nuestra vida. No es solo dejar de pecar, es un cambio de nuestra cosmovisión, es un cambio de nuestras actitudes, es un cambio en la esencia de nuestro ser. Ya no servimos al pecado, servimos al Dios del cielo. Y en tercer lugar, pregunta, ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Si la vida que Dios ofrece es un don precioso, si la vida es lo que más apreciamos, ¿por qué queremos la muerte? ¿Por qué elegimos el camino de la muerte? No puede ser. La pregunta es que la salvación está disponible. El poder de Dios está disponible para vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Entonces, ¿por qué queremos tomar el camino de la muerte? Nuestra elección debe ser la vida, pero la gente elige la muerte. Por eso se ha llegado a afirmar que es más difícil perderse, pero es el camino que muchos eligen. En cuarto lugar, entonces viene el cierre del capítulo revelando la intención divina y el deseo que ocurra en la vida de los hombres. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Dios no quiere que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo a morir para que el mundo sea salvo. Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo. Pero el asunto es, ¿desea el hombre la salvación? Porque Dios no va a salvar al que no quiere ser salvado. Dios no obliga a nadie. Se ha vendido la idea de que finalmente todos seremos salvados y estaremos en la gloria del Señor. La respuesta es que no. Serán salvados los que acepten al Señor, los que quieran ser salvados. Por mucho que queramos a alguien, no podemos negar esta realidad. Si esa persona no acepta a Cristo, no quiere rendirse al Señor, se perderá. Por eso el Señor invita, conviértanse y vivirán. Israel, sus padres cometieron pecados terribles que han llevado a Israel a la ruina. Pero es que ustedes también han pecado. Pero si ustedes se arrepienten, yo no los voy a juzgar por los pecados de sus padres, sino por su propia decisión. Hoy les ofrezco la vida, hoy les ofrezco la salvación. Si ustedes la aceptan, vivirán. Y ese mismo ofrecimiento se nos hace hoy. Y la respuesta es lo que determinará el fin de nuestra historia. Aceptamos a Cristo y tendremos la vida eterna. Si lo rechazan, pues tendrás la condenación. Por eso hoy te invito a que le des la oportunidad a Jesús para que pueda transformar tu existencia. Que el Señor haga eso una realidad en tu vida. Hoy es mi oración por ti. Amén.